Quizá esta sensación te sea familiar. Es a despertar en medio de la noche, no por un ruidos, sino por un silencio. El silencio ensordecedor de tus propios pensamientos. Miras hacia el techo de la habitación, la oscuridad parece pesar sobre tu pecho, y surge la pregunta tan nítida como si alguien susurrara en tu oído. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No es una pregunta dramática, no es una exageración, es un cansancio real, una fatiga que no proviene del cuerpo, sino del alma. ¿Recuerdas cómo eras cuando eras más joven? Cómo los sueños parecían mapas claros hacia un tesoro seguro. Había una línea recta, un camino que seguir. Estudiar, graduarse, encontrar un buen empleo, quizás un amor, construir algo. Pero ahora, los años han pasado y el mapa parece haberse desvanecido de tus manos. Miras a los lados y ves a personas que parecen haber encontrado sus propios tesoros. Publican fotos de sus logros, de sus familias, de sus viajes. Y tú te sientes estancado en el mismo lugar. La vida sucede a tu alrededor, como una película a toda velocidad, y tú solo eres un espectador. Intentas encajar, intentas sentir la misma alegría, buscas un hobby nuevo, comienzas un curso, descargas una app de citas. Por un momento la distracción funciona, una nueva conversación, un nuevo proyecto, una chispa pequeña de esperanza. Pero pronto la sensación regresa. Ese vacío sutil, esa impresión de que solo estás siguiendo un guión que no tú escribiste. Sonríes en las fiestas, asientes en las reuniones, pero por dentro te sientes como un actor en una obra que no comprende. Estás perdido, no perdido en el mundo, sino perdido en tu interior. ¿Es esto toda la vida? ¿Soy el único que se siente así, una impostora a la espera de ser descubierta? ¿Existe un camino correcto que no he sabido ver? Hoy comprenderemos que esa sensación de estar perdido no es una falla propia, es una señal de que algo en tu interior está en guerra, y la respuesta a ese conflicto fue esbozada hace más de un siglo por un hombre que decidió adentrarse en el lugar más aterrador de todos, nuestro propio interior. Porque no necesitas encontrar un mapa nuevo, sino aprender a leer lo que siempre ha estado allí. Y hoy comienza este viaje. Si esto tiene sentido hasta aquí, deja un me gusta para que sepa que deseas más contenidos de este tipo. Vamos a pensar en la historia de una persona, llamémosla Mateo. Mateo es un tipo que, a ojos de todos, tiene la vida perfecta. Cuenta con un empleo estable en una buena empresa, un coche del año, un apartamento elegantemente decorado. Es educado, amable, nunca llega tarde, nunca causa problemas. Los fines de semana sale con amigos, va a restaurantes de moda, publica una que otra foto con una sonrisa que parece sincera. Pero lo que nadie ve es lo que sucede cuando Mateo cierra la puerta de su apartamento. La sonrisa desaparece. El cuerpo, antes erguido y confiado, se desploma en una profunda fatiga. Se deja caer en el sofá y el silencio vuelve a gritar. Siente un vacío que ninguna cosa parece lograr llenar. No odia su trabajo, pero tampoco lo ama. No desanima a sus amigos, pero percibe que las conversaciones siempre giran en torno a las mismas superficialidades. Deseaba algo más, pero ¿qué es ese más? No sabe cómo describirlo, y esa falta de respuesta le corroe por dentro. Mateo, como muchos de nosotros, vive en un campo de batalla silencioso. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, diría que en el interior de Mateo coexisten tres fuerzas poderosas en un conflicto constante. Y es esa guerra invisible la que lo deja tan perdido, tan agotado, tan sin rumbo. La primera fuerza es como un niño caprichoso e impulsivo que habita en nuestro interior. Freud lo llamó el id. Esa parte nuestra no quiere saber de reglas, responsabilidades ni consecuencias. Ella busca placer y lo quiere ahora. Es la voz que le susurra a Mateo que deje su empleo y viaje por el mundo sin un céntimo en el bolsillo. Es el impulso que le lleva a querer dormir hasta tarde, comer lo que no debe, comprar lo que no puede pagar. Es nuestra naturaleza más cruda, nuestros deseos más primitivos, la búsqueda incesante de satisfacción inmediata. Ese niño interior no es malvado, simplemente es energía pura, voluntad pura. Quiere vivir, sentir,
experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer, sin filtros, sin miedos. Cuando Mateo ve una foto de alguien en una playa paradisíaca, es esa niña la que grita por dentro: «Yo quiero eso. ¿Por qué no estamos allí?». Al otro lado del campo de batalla, existe una figura completamente opuesta, un general severo, un juez implacable. Freud lo llamó superyo. Esa fuerza no es nuestra. La construimos a lo largo de la vida, absorbiendo las reglas, las críticas, los no y los deberías de nuestros padres, profesores, de la sociedad, de la cultura. Es la voz de la moralidad, de la perfección, del deber. Es el dedo en alto que señala a la niña impulsiva y dice: «No puedes, está mal, eres irresponsable, ¿qué pensarán los demás?». El superyo de Mateo es muy fuerte. Es quien le recuerda que tiene cuentas que pagar, que debe mantener las apariencias, que dejar un trabajo estable es una locura. Es la voz que lo critica cuando comete un pequeño error en el trabajo, que lo llama perezoso cuando piensa en descansar, que lo compara con los demás y siempre concluye que no es lo suficientemente bueno. Esa voz es tan alta, tan constante, que muchas veces Mateo la confunde con la suya propia. Cree que es él quien se exige tanto, pero en realidad solo está repitiendo las órdenes de un general que él mismo ha puesto en el poder. Y en medio de esta guerra, aplastado entre el niño que quiere todo y el juez que prohíbe todo, se encuentra el mediador, el adulto de la relación, la parte de nosotros que necesita enfrentarse a la realidad. Freud lo llamó el ego. El ego de Mateus es el pobre que intenta encontrar un equilibrio. Trata de satisfacer un poco los deseos del niño interior, quizás comprando algo nuevo o planificando un pequeño viaje durante las vacaciones, pero de una forma que el juez severo aprueba. Intenta seguir las reglas del juez, manteniendo el empleo y la rutina, pero se siente frustrado porque el niño interior sigue gritando por libertad. El ego es nuestra conciencia, nuestra identidad visible. Es el Mateus que los demás ven. El problema es que el ego de Mateus está exhausto. Pasa todo el día intentando apaciguar una guerra que no tiene fin. Y es esa fatiga, ese gasto de energía mental, para mantener ambas fuerzas opuestas bajo control, la que se manifiesta como la sensación de estar perdido. Él está perdido porque no está viviendo su propia vida. Está viviendo la vida posible, la que sobra en medio del conflicto. No puede seguir sus impulsos más salvajes por miedo al castigo de su juez interno, pero tampoco puede vivir solo de reglas y deberes, porque su alma anhela vida, pasión y significado. Así, se queda en el camino intermedio. En lo templado, en lo me da igual, y lo templado es el lugar donde el alma enferma. La sensación de vacío no es la ausencia de cosas, sino la ausencia de uno mismo. Mateo ya no se reconoce, porque es solo el resultado de una negociación interna interminable. Muchas de las órdenes de ese severo general, el superyo, fueron internalizadas en nuestra infancia, cuando éramos completamente dependientes del amor y la aprobación de nuestros padres. Un niño, para sobrevivir, necesita adaptarse. Si percibe que al expresar rabia sus padres lo rechazan, aprende a reprimir esa ira. Si detecta que solo recibe afecto cuando obtiene buenas notas, aprende que su valor reside en su rendimiento. Si expresa un sueño irrealista, como convertirse en artista, y es ridiculizado, aprende a esconder sus verdaderos deseos para no sentir el dolor de la desaprobación. Enterramos esas partes de nosotros mismos en un sótano oscuro de nuestra mente, lo que Freud denominó inconsciente. Cerramos la puerta y fingimos que no existen. El problema es que no mueren. Siguen vivas allí abajo, consumiendo una energía enorme para manifestarse. La ansiedad que siente Mateus, esa agitación inexplicada, suele ser el sonido de esas partes reprimidas golpeando la puerta del sótano. El cansancio que experimenta no proviene del trabajo, sino de la energía que su ego gasta para mantener esa puerta cerrada. La sensación de estar perdido es el eco de su verdadera esencia, clamando desde el interior. Una esencia que fue silenciada hace mucho tiempo. Está perdido porque se ha distanciado de su auténtico yo. Construyó una personalidad, una máscara, que resulta aceptable para el mundo exterior y para su juez interno, pero que no tiene nada que ver con el niño vibrante y lleno de deseos que encerró en el sótano. Esta desconexión
es la raíz del problema. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has dicho sí queriendo decir no, solo para agradar a alguien o evitar un conflicto? Cada sí de estos es un ladrillo más en el muro que te separa de ti mismo. ¿Cuántas veces elegiste un camino porque era el seguro, el correcto, lo que todos esperaban de ti, mientras una voz suave susurraba en otra dirección? Cada una de esas decisiones es un candado más en la puerta del sótano. Poco a poco nos perdemos, en cada pequeña traición que cometemos contra nuestra propia alma. Llega un momento en que la distancia entre el yo que mostramos al mundo y el yo que escondemos se vuelve tan grande que se forma un abismo. Y es en ese abismo donde nos sentimos perdidos. Esto le ocurrió a Mateus. Recuerda vagamente que, en su adolescencia, aspiraba a ser músico. Pasaba horas con una guitarra vieja, componiendo melodías y escribiendo letras que expresaban sus sentimientos más profundos. Era su manera de dar voz a esa niña interior. Pero su padre, un hombre práctico y severo, una de las principales fuentes de su superyego, siempre decía: la música no trae futuro. Eso es cosa de vagos. Necesitas una profesión de verdad. Poco a poco, la voz del padre se convirtió en su propia voz. El juez interno tomó el mando. Mateus guardó la guitarra. Se convenció de que era un sueño tonto, inmaduro. Eligió una carrera segura, un empleo estable. Hizo todo correctamente. Pero al hacerlo, no solo guardó la guitarra, sino que también conservó una parte de sí mismo. Ahora, años después, el vacío que siente es el espacio que aquella parte de él solía ocupar. Está perdido porque su brújula interna, su pasión, su verdadero norte, quedó encerrada junto con la guitarra. Aprovecha este momento y suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. Nuestra cultura moderna intensifica esta guerra interna hasta niveles ensordecedores. Las redes sociales constituyen el escenario perfecto para el superyo. Nos presentan un desfile interminable de vidas perfectas, cuerpos ideales, relaciones idílicas. Nuestro juez interno emplea estas imágenes como munición. Mira, fulano viajó otra vez y tú no. Mira, mengano fue ascendido y tú sigues estancado. Mira, Perense, tiene un cuerpo increíble y tú estás fuera de forma. La comparación se convierte en nuestra tortura diaria. Alimenta al juez, que se vuelve cada vez más poderoso, y aplasta a nuestra infancia interior, que se siente cada vez más inadecuada. Al mismo tiempo, la publicidad y la cultura de consumo avivan continuamente nuestro id. Compra esto y sé feliz. Bebe aquello y sé cool. Ten esto y serás deseado. Nos bombardean con promesas de placer inmediato. Así, quedamos atrapados en este ciclo insano. Nuestro juez interno nos dice que no somos lo suficientemente buenos y la cultura externa nos ofrece soluciones rápidas y vacías para llenar ese vacío. Compramos, consumimos, buscamos la próxima distracción, experimentamos un alivio momentáneo y poco después el vacío regresa, aún mayor, porque ninguna compra, ningún viaje, ninguna me gusta puede resolver una guerra que se libra dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es la salida? Si estamos perdidos en medio de esta batalla interna, ¿cómo encontrar el camino de regreso a casa, hacia nuestro interior? La respuesta de Freud, aunque compleja en su totalidad, apunta en una dirección clara: la autoconciencia. La sanación no consiste en destruir una de las fuerzas, sino en comprenderlas e integrarlas. La solución no es matar al niño interior ni despedir al juez severo. Es fomentar un diálogo pacífico entre ellos, con el ego, nuestro yo consciente, actuando como un mediador sabio y no como un rehén agotado. El primer paso es bajar hasta el sótano. Es necesario tener el valor de girar la llave, abrir la puerta y mirar lo que ha sido reprimido. Esto implica permitirse sentir. Cuando la ansiedad golpee, en lugar de encender la televisión o coger el móvil, detente, cierra los ojos. Respira profundamente y pregunta: ¿qué intenta decirme esta ansiedad? ¿Qué emoción estoy evitando? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? Al principio, el silencio será la respuesta, pero con la práctica, las voces del sótano empezarán a susurrar. Podrás recordar sueños antiguos que abandonaste, talentos que ocultaste,
sentimientos que tragaste. La guitarra de Mateus está en ese sótano. Tu pasión por dibujar, tu deseo de vivir en el campo, tu voluntad de decir lo que piensas, todo lo que consideraste tonto, imposible o inadecuado, está allí, esperando ser escuchado. Escuchar esas voces no significa que debas abandonar todo y atender a todos los impulsos. Significa reconocer que forman parte de ti. El segundo paso consiste en comprender el origen del general severo. Es necesario cuestionar las órdenes de tu superego. Cuando esa voz crítica diga, eres un fracasado, pregúntale, ¿de quién es esa voz en realidad? ¿Es la voz de mi padre? ¿De mi madre? ¿De algún profesor del pasado? ¿Todavía tiene sentido esa regla en mi vida hoy? ¿O simplemente estoy obedeciendo a un espectro? Al hacer esto, comienzas a separar lo que es tuyo de lo que te ha sido impuesto. Percibes que muchas de las verdades absolutas que te guían son solo creencias limitantes que has absorbido sin cuestionar. No necesitas destruir a tu juez interno. Él tiene una función importante. Nos ayuda a convivir en sociedad, a tener ética, a no ser esclavos de nuestros impulsos. El problema no es su existencia, sino su exceso de poder. La solución consiste en transformarlo de un general tirano en un consejero sabio, alguien que ofrece un contrapunto, pero no que tiene la palabra final. Cuando Mateo finalmente comprende esto, decide hacer algo simbólico. Se acerca al fondo de su armario y saca la funda polvorienta de su viejo violín. Lo abre. Las cuerdas están gastadas. El cuerpo del instrumento presenta arañazos. Intenta tocar un acorde y el sonido resulta desafinado, oxidado. Su primer impulso, la voz del juez, es decir, ¿lo ves? Ya no sabes. Es demasiado tarde. Ríndete. Pero esta vez escucha otra voz, más tranquila, la de su ego ahora más fortalecido. Esa voz dice, calma. Nadie te está pidiendo que te conviertas en una estrella del rock. Solo siente. Recuerda lo bien que se sentía. Y comienza a tocar torpemente al principio, pero poco a poco sus dedos recuerdan los caminos. Y algo sucede. No es un milagro. No compone una obra maestra, pero, por primera vez en años, el silencio de su apartamento no está lleno por el grito del vacío, sino por una melodía que es solo suya. En ese momento ya no está perdido, está encontrándose, está sacando a la luz una parte de sí mismo que hasta ahora permanecía en la oscuridad. Encontrar tu camino no se trata de tener un plan de 5 años perfectamente trazado, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de iniciar un diálogo interno. Se trata de brindar un poco de espacio para que tu niño interior se exprese de manera saludable. Quizás no sea dejar el trabajo, sino inscribirte en una clase de cerámica. Quizás no sea viajar por el mundo, sino dar una pequeña caminata el fin de semana. Es ofrecerle pequeñas dosis de vida, de placer, de creatividad. Al mismo tiempo, se trata de reeducar a tu juez interno, de aprender a tratarte con la misma compasión que tendrías con un buen amigo, de celebrar las pequeñas victorias, perdonar tus errores y entender que ser imperfecto no te hace menos digno de amor. Cuando comienzas a reconciliarte con las fuerzas que habitan dentro de ti, la sensación de estar perdido empieza a disiparse, no porque hayas hallado un destino final, sino porque has encontrado tu brújula interior. Tu ego ahora ya no es un mediador agotado de conflictos. Se convierte en un líder, en un explorador. Escucha los anhelos del alma, considera los consejos de la prudencia y traza un camino genuinamente propio, un camino con significado. La vida quizás no se vuelva más fácil, pero sí más auténtica, más tuya. El vacío no se llena con objetos externos, sino con la presencia reconfortante de uno mismo. Dejas de buscar el mapa y comienzas a dibujar el tuyo propio, con los colores de tus deseos y los límites del buen juicio, y comprendes que estar perdido fue, en realidad, la primera señal de que finalmente estabas preparado para encontrarte. Cuéntame aquí en los comentarios si ya has pasado por algo similar. Tu experiencia puede ayudar a alguien que necesita escuchar esto hoy. El legado de Freud no reside en proporcionarnos respuestas prefabricadas, sino en ofrecer las preguntas adecuadas. Nos enseñó que la travesía más significativa que podemos emprender no es hacia el otro lado del mundo,
sino hacia nuestro propio interior. Allí se forjaron las cadenas que nos atan, y allí también pueden ser rotas. Sentirse perdido es una invitación a dejar de mirar hacia afuera, a las expectativas de los demás, a los mapas ajenos, y comenzar a mirar hacia adentro. Es el llamado de tu alma para regresar a casa. Para no perderte ningún vídeo como este, suscríbete y activa la campana. Aquí siempre hay algo que puede ayudarte. Lo que escuchaste hoy es solo el comienzo de un cambio. Este vídeo de al lado puede responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.